Haz que todas tus carnitas asadas se vuelvan un éxito con The Home Depot. Encuentra asadores innovadores como el asador de pellets Traeger Pro Series 22 en compra especial por solo $389 para sorprender a tus invitados con todo tipo de platillos. Desde la clásica carne asada que nunca falla, hasta costillas ahumadas o incluso un panque horneado. Este asador lo puede todo. Disfruta tu verano con entregas gratis y rápidas en asadores seleccionados en The Home Depot. Sujeto a disponibilidad. Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial. Enrique Liñero no camina, corre, no observa, analiza, no participa, compite y rara vez pierde. Quien hoy lidera Sandoz México, Centroamérica y el Caribe es un ejecutivo con energía volcánica, moldeada tanto por el fútbol de su infancia como por una vida profesional construida sobre decisiones audaces, intuición precisa y una filosofía inquebrantable. Hacer lo correcto con la gente correcta, incluso en medio del caos. Desde sus primeros pasos en la Ciudad de México, la competencia no fue una opción, fue una constante. Bueno, yo viví en una familia, la verdad, súper unida, empresaria en su momento, muy trabajadora, muy resiliente, muy responsable. Yo te diría con mucho amor, con muchos valores de humildad, de tratar a la gente siempre por igual y de muchas oportunidades, ¿no? Y de no darme por vencido. Te diría que, aparte de mi familia, que creo que es el principal tema de donde pude ver mis valores, el tema de competir y jugar fútbol, ¿no? El trabajar en equipo, el aprender a perder, el aprender a ganar, el competir y el que siempre hay una segunda oportunidad, ¿no? O que la vida siempre te da revancha. Ahora que me lo dices así como en mi niñez, te diría que eso también creo que me ayudó y que intento que también mis hijos hagan deporte para que aprendan esos valores que yo creo que son súper importantes. Mi papá trabajaba, tenía panaderías, entonces él fue empresario, después trabajó en alguna compañía como IBM, pero trabajó en el negocio familiar, ¿no? Abriendo panaderías y algunas de ellas todavía los tienen mis tíos. Y mi mamá, que no era muy usuario para la época, pero mi mamá fue empresaria, ¿no? Abrió una peluquería hace 35 años. De hecho, yo me acuerdo que el primer día antes de mi primer día del colegio estábamos pegando el papel tapiz en la peluquería porque si no abríamos el local teníamos una súper multa, ¿no? Entonces dormimos ahí como en la alberca de pelotas en el centro comercial de Interlomas y mi mamá fue empresaria, bueno, con un negocio chiquito, pero manejó su negocio durante más de 30 años. Pilotos. Estudiamos lo que nos apasiona porque buscamos crecer, aportar y construir nuestro propio camino en la vida. Sí, bueno, yo empecé al ITAM, yo siempre digo que es una decisión muy difícil, ¿no? A los 18 años decidir qué estudiar. Entré solo a economía, siempre me gustaron mucho los números. En segundo semestre hice actuaría y la verdad no me gustó, ¿no? Actuaría y maths aplicadas no me gustó tanto, lo sentí súper teórico y ese mismo año tuve contabilidad. Entonces decidí hacer las dos carreras, estudié economía y contaduría pública, que para mí es, a lo mejor mucha gente lo ve muy básico, pero es toda la diferencia para poder manejar una compañía y cada vez hay menos contadores, pero yo creo que las bases que te da para manejar un negocio son las mejores. Mi interés era principalmente las finanzas bursátiles, o yo me veía mucho en bolsa, ¿no? En comprar compañías o en créditos y así. Y al final, bueno, yo sí tenía muy claro que quería trabajar desde muy joven, ¿no? Entonces yo desde quinto semestre entré por rebote, ¿no? O sea, empecé a participar en unas entrevistas en Cadbury Adams. Y dije, bueno, para generar experiencia en las entrevistas, y me acuerdo que a final de diciembre me dijeron, perfecto, quedaste seleccionado, entras la primera semana de enero, y ahí fue cuando entré a una empresa, ¿no? Pero como te decía, eres muy joven para tomar, ¿no? Tienes algo en mente, y luego me fue guiando y empecé ahí, y ya nunca me fui a las finanzas bursátiles, pero te diría que la mayoría de las personas que estudiamos ahí, o los que estudiamos economía, eran dos temas, ¿no? O finanzas bursátiles, o algún tema de política o de gobierno. Yo tenía clarísimo que en la parte de política y gobierno no quería involucrarme. Siempre lo pensé en finanzas bursátiles. En su
momento no había pensado en finanzas corporativas, pero una vez que empecé a trabajar ahí como becario y vi el impacto que teníamos como financieros en el negocio, pues no sé, me sentí cómodo y me gustó y ahí me mantuve por los últimos casi 20 años. Pilotos. La vida y la experiencia laboral nos enseñan que cada reto es una oportunidad para aprender, mejorar y seguir avanzando. Sí, para mí es difícil, ¿no? O sea, llevar la educación y trabajar al mismo tiempo, por más que sean 5 o 6 horas, es súper cansado, pero yo invito a todo mundo a empezar a trabajar lo antes que pueda, ¿no? O sea, lo que aprendes trabajando es toda la diferencia. La verdad, yo tuve un programa de becarios en donde tenía jefes que estaban dispuestos a aprenderme, ¿no? No era el chico que iba a sacar las copias, sino realmente estábamos involucrados en proyectos y en conocer a la compañía. Entonces, yo te diría que lo más importante en eso de aprendizaje es querer aprender, es lo más importante. Eres una esponja, vas a aprender todo lo que puedas, vas a aprender. Ser curioso, te diría que es otra de las características más importantes. Y tener una persona que realmente esté dispuesta a enseñarte y de la cual puedas aprender. Yo creo que en esos primeros años de carrera, la persona con la cual te dedique tiempo y le puedas aprender puede marcar por mucho la diferencia en lo que hagas en la compañía. Nosotros en Sandoz también tenemos muchos casos de becarios que han ido creciendo en la organización y que para nosotros son pilares, ¿no? Y sobre todo si tú logras empezar a crecer en una compañía y empezaste desde cero, vas a tener un impacto sustancial porque vas a conocer todos los procesos desde abajo. Entonces, digamos, en resumen, yo te diría tener muchas ganas de aprender, ser súper curioso y empezar a trabajar desde temprano. Aprendes mucho más que en la universidad, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo ya estaba tan metido en el trabajo que en el ITAM hice 2 o 3 materias a título personal. O sea, no las llevé así para hacer examen, para acabar, porque sentía que ya me agregaba mucho más lo que estaba aprendiendo en el trabajo versus lo que me estaba dando la universidad. Pilotos. Escuchar los consejos de los demás nos brinda nuevas perspectivas y aprendizajes que pueden marcar la diferencia en nuestro camino. Bueno, yo puedo hablar mucho, y cada que puedo le vuelvo a decir, Nadia Alvarado fue alguien que me marcó muchísimo en mi carrera. Ella está ahora como directora de finanzas en una empresa y siempre le sigo diciendo jefa, ¿no? O sea, para mí ella me enseñó todo, me dedicaba tiempo. Tengo muy marcado un día, ¿no? Yo otra vez con esa actitud y esas ganas de aprender, que me dijo: Quique, necesito este análisis, ¿a qué hora me lo tienes? Y le digo, bueno, te lo tengo a las 4 de la tarde. Y me dice, Quique, ¿seguro? Le digo, sí, jefa, lo tengo a las 4 de la tarde. Y bueno, me empezaron a llegar cosas, los mails, no sé qué, no sé cuánto. Y me acuerdo que me agarró y me dijo, a las 4, ven, vamos a ver. No, todavía no lo tengo. Me dice, ven acá a una sala. Me llevó a una sala y me dijo, Quique, eres súper bueno, pero tienes que aprender a decir que no, porque si no, el que queda mal eres tú, ¿no? Y te juro que es un ejemplo que me queda marcado por querer abarcar muchísimas cosas y por querer ayudar. Puedes quedar mal. Entonces fue alguien que me enseñó muchísimo de lo que tengo en planeación financiera, y que en esos primeros años me marcó, y luego, bueno, decidí renunciar y salir de la compañía para poder acabar la carrera, pero es una persona que siempre le estaré agradecidísimo. Y bueno, en Sandoz tengo más ejemplos, pero hablando del principio de mi carrera, así de 22, 23 años, te diría que ella. Pilotos. La persistencia es la clave para transformar desafíos en oportunidades y metas en logros. Y entonces yo termino ahí en Cadbury. Me faltaban algunas materias, ya por horarios no me cuadraba. Y yo en ese momento, como te decía, vengo de una familia más empresaria que empleado, tenía la cosita de poner un negocio, ¿no? Entonces empezamos a manejar las canchas de fútbol y organizábamos torneos de fútbol. Invertí también en un autolavado con mis hermanos y luego empecé a ser representante de juegos de fútbol. Como te digo, yo el deporte me ha marcado. Tengo mi licencia, o tuve mi licencia FIFA, y estuvimos 2 o 3 años representando a algunos jugadores. Entonces compaginaba esa parte de mi negocio con ser empleado, lo cual tampoco fue fácil, ¿no? Pero llega un momento en que tienes que decidir uno de los dos caminos, ¿no? La verdad es que me sentía súper contento con la organización. Creo que aparte la misión que tenemos de generar acceso
a pacientes que tengan productos de súper, súper calidad y que realmente cambiamos la vida de las personas, me llenó bastante y tenía un plan de crecimiento bueno, ¿no? Entonces, el principal tema cuando sucedió esto, éramos 3 socios en el tema de la representación de jugadores, y llega un momento en que se necesitaba que otra persona más se metiera a lo de representante de jugadores. Y es justo cuando yo, ya estando dentro de Sandoz, me mandan como director de finanzas a Centroamérica y Caribe, ¿no? Y entonces ya vivía yo en Costa Rica y es uno de esos momentos en los que tienes que decidir, ¿no? ¿Cuál de los dos caminos? Siempre me pregunto qué hubiera pasado si hubiera sido el otro camino, pero la verdad es que no me puedo quejar. Me ha ido bien, estoy súper contento con la organización, súper comprometido y creo que la misión que tenemos aquí de realmente cambiarle la vida a los pacientes mexicanos me llena muchísimo, ¿no? Entonces siempre va a haber un momento en el que tengas que decidir. Pilotos. El esfuerzo constante siempre da frutos, transformando el trabajo duro en resultados exitosos y duraderos. Sí, llegué aquí, te digo, ahí era justo cuando estaba un poco como representante y dije, bueno, tengo que tener algún ingreso fijo mientras arranca lo de la representada. Estoy año y medio ahí, la compañía, digamos que éramos parte de Novartis y la compañía manejaba todo con un mismo equipo directivo. Deciden que cada división maneje su propio negocio y de un día a otro me dicen, Quique, necesitamos un director de finanzas en Centroamérica. De un día a otro, en 10 días, estaba yo en Centroamérica. Fue un proyecto como de 9 meses, pero fue una oportunidad. Y yo te diría que si algo puedo mencionar si algo me ha hecho crecer es que he tomado esas oportunidades que muchas veces las ves riesgosas, que muchas personas deciden no tomarlas, pero para mí ha hecho la diferencia, porque yo era un gerente de planeación financiera en México y di 2 o 3 brincos, ¿no? Pasé de ser gerente de planeación financiera a ser director de finanzas y a tomar las decisiones, ¿no? En México era un negocio de $50 millones, el de Centroamérica eran 15, pero pues ya era yo la persona que decidía y creo que ese fue uno de los primeros parteaguas en mi carrera. No fue fácil, ¿no? Sacrifiqué un montón de cosas. Vivía solo en un hotel y estaba difícil y trabajaba un montón, pero lo que logré crecer en esos 9 meses a lo mejor fue más que 3 o 4 años de un proceso normal, ¿no? En ese entonces nosotros estábamos en un cambio total de la organización y había 85,000 cosas que hacer, pero si tú te fijas bien, siempre va a haber 2 o 3 cosas que pueden ser la clave del éxito y si las tienes claras y te enfocas y las logras, generalmente como organización puedes marcar la diferencia. Entonces, en ese caso había un par de licitaciones súper importantes que logramos capitalizar y aunque había 80 cosas sucediendo, con eso nos daba una tranquilidad mucho mayor, ¿no? O sea, lo que los gringos llaman muchas veces el long hanging fruit puede hacer la diferencia. Para nosotros era súper importante, digo, era una geografía en la que trabajas en 29 países, ¿no? Y no había nada. Lo primero era establecer un equipo, ¿no? Nosotros heredábamos la división, pero sin un equipo y creo que uno de los principales éxitos que junto con el director general Luis Roberto logramos fue lograr talento en posiciones claves, ¿no? Estábamos yendo la compañía de cero, entonces era lograr talentos en posiciones claves que ya tuvieran el conocimiento. Y lo segundo fue enfocarnos en 2 sentidos. Una, en qué portafolio teníamos que triunfar, o sea, con qué medicamentos teníamos que triunfar, pero también en qué geografías, porque si tú tenías diferentes productos en diferentes geografías, era muy difícil alinear y poder bajar ese mensaje a toda la organización era lo que marcaba la diferencia. Pero te diría que como siempre, la gente y el talento, y conforme vas creciendo, es lo más importante. La principal chamba de un director general es fichar bien. O sea, si tú fichas bien, todo lo demás va a ser mucho más fácil. Sí, regreso como gerente, digo, la organización de planeación financiera en México es mucho más grande, entonces regreso como gerente de planeación financiera, digamos, con todo el equipo. Estoy ahí 3 años y luego paso a la posición de director de finanzas. Era complicado cuando tomamos la posición de director de finanzas, veníamos de años no muy buenos, pero a partir de ahí, junto con Mariano, logramos hacer la diferencia y México empezó a crecer de manera sostenida. Estuve más o menos entre 5 y 6 años entre esas 2 posiciones. Y creo que consolidamos un muy buen equipo de trabajo. Te diría que cómo logramos estar alineados en la estrategia entre comercial, las áreas de soporte, finanzas y dirección general fue la base que hizo que empezáramos a ser exitosos. A partir de ahí, como 2015, 2014.
Entonces yo estaba director de finanzas, yo tenía dos grandes mentores, el director regional o tengo hoy dos grandes mentores, el director regional de Latinoamérica de finanzas y el que en ese momento era el director general de México, Marcelo y Freddy. Y bueno, yo tenía un plan de carrera en finanzas, ¿no? Para seguir creciendo en finanzas y me gustaba y me gusta mucho finanzas. Y Marcelo es la persona que me empieza a decir, Quique, te deberías de mover a comercial. Yo justo me estaba casando en esos momentos y me dice Marcelo, Quique, te ofrezco un plan para poder llegar a ser director de ventas, ¿no? Me ofrece moverme como gerente de distrito, una posición en marketing, una de regional, para en 5 o 6 años llegar a ser director de ventas de México. Y le digo, la verdad, no estoy dispuesto, ¿no? Ya estoy en un nivel, sacrificar 6 años, no lo veo tan factible, se lo agradezco y le digo que no. Que hoy te diría que hubiera sido mi mejor decisión, porque hay muchas cosas que no llevé, ¿no? Hablando un poco de lo becario, que no llevé en Fuerza de Ventas, que me hubiera servido muchísimo para donde estoy hoy. Y ya se cierra eso, y como a los 4 meses llega el mismo Marcelo junto con su jefe, con Paco, y me dicen, Quique, tenemos abierta la posición del director de ventas de Chile. No hemos encontrado a nadie, y Marcelo me lo dice muy bien, Quique, lo que yo te había ofrecido era una carretera con 4 casetas, ahorita te estoy ofreciendo el freeway, ¿no? Como dicen en Estados Unidos. Si estás dispuesto a tomarlo, vas a avanzar. Entonces me pasó algo similar a lo que en Centroamérica, porque avancé 3 o 4 pasos y me fui a Chile. Chile era una organización chiquita, vendía igual $15 millones. Y era un equipo mucho más chico, éramos menos de 25 personas. Y yo era el más joven de los 25, o el segundo más joven de los 25. Pero fue un super paso, pero otra vez fue tomar un riesgo, salir de mi zona de confort y tratar pues sí, de seguir sumando experiencias. Ahí duró casi 2 años, año 9 meses, que estoy ahí. La verdad, yo nunca había vendido ni una sola caja, ¿no? Nunca había estado en la estrategia de ventas, había estado más en la parte de finanzas. Y aprendí un montón. Me acuerdo que tenía 6 o 7 vendedores que ya tenían 25 años de experiencia. Y me enfoqué mucho más en que ellos pudieran tener producto, porque ellos ya que tenían el producto lo podían vender, digamos, no tenían la base previa. Y logramos hacer una súper linda historia. Pasamos de vender 15 millones a 19 y luego a 23, 2018, 19 y 20. Casi 60% de crecimiento en 2 años. Y fue buenísimo, ¿no? Yo digo, hablando un poco de las oportunidades, en medio de estos 2 años, el director general de México sale y el director comercial que estaba acá, un muy buen amigo, Daniel, le ofrecen él la posición, pero yo estando en Chile, la verdad es que pues moría de ganas por venir a la posición de México, ¿no? Y dije, bueno, pues ya se me pasó, ¿no? O sea, ya pusieron a Daniel y es difícil que yo vuelva a tener esa oportunidad. Pero la vida da muchas vueltas. Daniel decidió tomar otra opción fuera de la compañía y 2 años después me llegó la opción de regresar a mi país y bueno, aquí estamos ya hace casi 6 años. Yo vengo a México casi un mes antes de que estallara COVID. Yo iba y venía de Chile a México y nada, venía con una maleta con 5 camisas, 5 pantalones, no traía mucha ropa y de repente me dijeron, Quique, no sales más. Casi no había tenido interacción con mi equipo. La buena noticia es que a muchos los conocía por haber trabajado previo, pero fue súper complicado llegar y llegar en esta situación, ¿no? Pilotos. Tener metas claras transforma el esfuerzo en resultados y la visión en progreso. Fue súper complicado porque nosotros, igual siendo la industria, estando en la industria era más complicado y teníamos que dar ejemplo, ¿no? Te diría que la primera decisión que hicimos fue proteger a nuestros empleados, ¿no? Hubo muchos que entiendo que tenían a la fuerza de ventas en campo y visitando médicos, pero nosotros creíamos que nosotros mismos podíamos ser alguien que pasara el virus, ¿no? Entonces decidimos guardar silencio y dejar de visitar a los médicos, hacer más visitas virtuales y estar atento a las necesidades que pudieran tener, pero tratando de respetar eso. Segundo, tomarme tiempo de decidir el equipo con el que quería trabajar, ¿no? O sea, tomarme 3 o 4 meses en ver cómo estaba el equipo, ver qué cambios podía implementar, pero tener súper claridad de conocer cuáles eran las responsabilidades. Y tercero, tratar un poco, el negocio venía bien de mantener lo que estábamos haciendo bien, ¿no? Pero era súper difícil tratar de estar pendiente de nuestros empleados. Nosotros tuvimos más de
10 personas que estuvieron hospitalizadas. Lamentablemente falleció un empleado, hubo 3 o 4 que estuvieron intubados. Entonces era una tensión bastante fuerte de no saber, de días que no teníamos comunicación, pero de tratar de que la organización supiera que tratábamos de cuidarlos. Y te diría que eso ha sido la principal diferencia en Sandoz. Yo creo que la gente está súper comprometida, con mucha pasión, que saben cuando hay momentos difíciles los vamos a apoyar, y también por eso creo que nos dan el extra. Yo mismo lo he vivido, digo, mi papá ha tenido un par de cirugías donde he tenido que dejar, ¿no? Y irme, y me han dicho, Quique, sí, ve, y yo creo que cuando tú tienes eso, valoras mucho más la organización en la que trabajas. Entonces, yo siempre digo que tratamos de ser como una familia, de cuidarnos entre nosotros y también como familia salir y ser exitosos adelante. Y creo que esa ha sido la fórmula de éxito desde COVID. Ahora fue complicadísimo, ¿no? O sea, complicadísimo. Pilotos. La resolución de obstáculos en las empresas requiere liderazgo, estrategia y adaptación para convertir los desafíos en nuevas oportunidades. Yo te diría que me lo hablas y me recuerdas mi primera plática con mi jefe, ¿no? Cuando Paco me ofrece irme a Chile, ¿no? Le digo, bueno, Paco, yo no voy a negociar mi sueldo hasta que no viva en Chile y sepa cuánto es el costo de vida. Y mi jefe me lo contestó justo con las frases que acabas de decir y me dice, Quique, si esperas tomar decisiones hasta que tengas toda la información, nunca podrás ser un director general, ¿no? Y me acuerdo que me lo dijo y me dolió, ¿no? Pero después entendí que tenía la razón, ¿no? O sea, muchas veces no vas a poder tener toda la información para tomar una decisión, te diría el 90% de las veces. Y los tips yo te diría es, 2 cabezas piensan más que una, ¿no? Entonces, siempre hacerlo en un equipo consultado, poner los pros y los contras de cada uno y poderlo discutir. Muchas veces nos pasa. Y te diría que la segunda razón de éxito es decidir como equipo, pero una vez que decidimos como equipo, ya decidimos juntos, ¿no? O sea, si dijimos, no sé, blanco es blanco, ¿no? Aunque tú hubieras pensado que es negro, si todos como equipo decidimos decir blanco, vamos por la estrategia de ahí, ¿no? Entonces, te diría, me llena muchísimo lo que me dices porque me lo dijo mi jefe así y pues sí tuve que negociar mi sueldo antes de vivir ahí ni saber el costo de vida, y es cierto, como director general muchas veces no sabes cuántos competidores puedas tener, a qué precio puede ir una licitación, si te va a salir primero un registro o el otro, si decides cierta cantidad de inversión o a través de muestra médica o de otra cosa, y tienes que tomar decisiones. La experiencia y el feeling también creo que es algo que suma, pero te diría más, enriquece mucho más esas discusiones con el equipo de cosas que no pienses, ¿no? O sea, y yo te pongo un ejemplo muy, muy burdo, ¿no? Pero cuando pusimos las canchas de fútbol, yo decía, bueno, ya pagan suficiente, no hay que cobrar el estacionamiento. Y un amigo mío me decía, Santi, me decía, Kike, hay que cobrar el estacionamiento, sino que se estacionen abajo, ¿no? Y la verdad es que con el estacionamiento prácticamente pagábamos el arbitraje. Cuando yo estaba convencidísimo que no teníamos por qué cobrar el estacionamiento. Entonces, para mí eso es lo que más suma, gente buena, inteligente y que te pueda dar ideas. Pilotos. La intuición en los negocios es una herramienta poderosa que, combinada con la experiencia, nos guía a tomar decisiones rápidas y acertadas en momentos de incertidumbre. Yo te diría que son 2 cosas, ¿no? Sí, para mí no se contraponen, ¿no? Claramente va, ¿no? Pero por ejemplo cuando decides una licitación, pues te pones a ver a qué precio ha ido el otro en productos similares, o a qué precio hemos ido nosotros, ¿no? Y te trato de ponerme en los zapatos de la otra persona, ¿no? O sea, eso intento mucho. Bueno, si yo fuera él, ¿cómo lo pensaría? Y para mí no se contraponen, o sea, creo que uno te sirve también para que después, en base a tu intuición y tu experiencia, te pueda agregar mucho valor. Y yo sí soy muy intuitivo, muchas veces soy muy intuitivo, pero te agregaría otra cosa a la intuición, el pensar positivo. Digo, yo te voy a hablar mucho de nuestro mercado, pero cuando fue la licitación de Naciones Unidas, que empezaron a poder participar otros competidores sin tener un registro en México, lo veíamos como un riesgo. Y cuando tú todo lo ves como un riesgo, estás enfrascado solo en tu cachito del negocio, lo que tienes y en defender. Y si tú, en vez de ponerte a ver así, te pones a abrir todo, no solo el 2% en el que participas, sino el otro 98% como una oportunidad,
es toda la diferencia, ¿no? Entonces muchas veces nos enfocamos solo en donde está el problema y en solucionar eso cuando tenemos otra gama de oportunidades enormes en donde podríamos traer más. Y me pasó 2 veces. Me pasó llegando a Chile cuando iban a empezar a hacer licitaciones. En Chile hacían licitación cada hospital, ¿no? Y de repente dijeron, no, una licitación nacional, como sucede aquí en México. Y yo, ay, ¿qué riesgo tenemos para perder todo esto? Y dije, sí, bueno, podemos perder esto, pero podemos ganar todo lo otro. Y nos pasó aquí también en México en varios eventos licitatorios. Entonces, si tú piensas positivo y no es energía ni nada, sino porque simplemente ves el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío, va a hacer toda la diferencia. Toda la diferencia y sobre todo cómo bajes el mensaje hacia tu equipo. Pilotos. El liderazgo no se trata de mandar, sino de inspirar, guiar y crecer junto a los demás. Me encantaría ser Angelotti, pero no, la verdad es que primero sí soy muy apasionado, ¿no? O sea, me encanta lo que hago y lo disfruto y eso creo que marca la diferencia. Pero sí, a veces soy duro, ¿no? Trato de controlarme, pero puedo ser duro y la verdad es que vivo para esto, ¿no? O sea, me gusta ganar, ¿no? No me gusta perder, no soy un buen perdedor y es algo en lo que he estado trabajando. Pero me gusta ganar y hago todo lo que pueda por hacerlo, ¿no? Dentro de la ley. Te diría que sí, a lo mejor más un Mourinho que un Angelotti, aunque digamos que todos aspiramos a ser como Carleto. Yo, como te dije, la primera es que tuve mucha gente que me ayudó en mi carrera, ¿no? Te conté de Marcelo, de Nadia, de Freddy, de Paco, de Rose. Entonces, yo intento hoy, estando en esta posición, tratar de ayudar a la gente a que alcance sus metas como a mí en algún momento me ayudaron. Esa es la primera. Lo segundo, siempre que tengo un one-to-one con alguien de mi equipo, empiezo preguntándoles cómo están en lo personal, porque creo que alguien que no está bien en lo personal no va a rendir en lo profesional. Entonces tienes que saber cómo está la persona y cómo lo puedes ayudar. Y creo que eso es una base, ¿no? Y saber qué cosas los motivan a ellos. Alguien que a lo mejor tiene que estar cerca de su familia o alguien a quien le gusta hacer home office o no. O sea, cómo tú te adaptas como líder en vez de que ellos se adapten al líder. Entonces, y también al final de la sesión normalmente trato de pedir feedback. Soy convencido de que soy el primero que comete errores y que puede mejorar cosas. Hoy mismo tuve un one-to-one con mi jefe y me dio feedback y lo agradezco, ¿no? Y lo tengo que mejorar. Y lo tercero, trato de tratar igual a mis directores que a mis representantes, a mis operadores o a mis analistas, ¿no? O sea, para mí todos son iguales, todos merecen mi tiempo si alguien necesita algo, estar para ellos. Y lo cuarto, que te diría que es más como mexicanos, busco que la gente se crea que puede lograr sus cosas, ¿no? Siento que en eso como mexicanos nos falta, nos la tenemos que creer y lo podemos hacer. Entonces trato de que sean positivos, de que piensen que lo pueden hacer, que lo imposible es posible y creo que lo hemos alcanzado en varios casos. Pilotos. Saber cuándo delegar responsabilidades es clave para enfocar esfuerzos, fomentar el crecimiento del equipo y alcanzar los objetivos más eficientemente. Sí, es complejo. Lo primero es, no puedes esperar que la gente haga las cosas igual que tú, ya sea en rapidez, en forma o lo que sea. Entonces lo primero que tienes que aprender a vivir cuando delegas es que no van a ser ni las mismas formas ni los mismos tiempos. Lo segundo que te diría al delegar es que tienes que dejar súper claro cuál es tu expectativa, ¿no? Ya sea hoy lo quiero revisar mañana o quiero 10 o 50 slides o la expectativa es que alcancemos este market share, que creo que eso es lo que muchas veces nos falla, ¿no? Que pasamos una tarea pero no dejamos claridad de cuál es nuestra expectativa al respecto. Y lo tercero en esta parte de delegar, te diría que tienes que hacerte claro que tu prioridad ya no es operar, sino entre más tiempo libre tengas y más puedas pensar hacia dónde quieres llevar la organización es mejor. O sea, no tienes que estar metido en 80 juntas ni tú dándole seguimiento para que estés haciendo tu chamba. Todo lo contrario, tienes que estar enfocado en hacia dónde quieres llevar a la compañía a más de 5 años. Y creo que ese es mi principal reto. O sea, yo creo que yo me sigo metiendo demasiado porque me gusta y me apasiona y lo conozco. Que creo que ese sigue siendo mi principal reto en delegar. Pilotos.
Tener valores bien establecidos es fundamental para tomar decisiones éticas, construir relaciones sólidas y guiar el rumbo hacia el éxito. Para mí la primera, que yo creo que es la que más nos hace falta, es escucha activa, ¿no? O sea, realmente escuchar y saber unir los puntos de varias áreas, por decirlo de alguna manera, para después poderlo llevar a largo plazo. Creo que eso es lo que más nos falla. Lo segundo, lo mismo, te diría tener espacios en donde podamos realmente definir la estrategia sin algo específico, sino realmente a largo plazo de las organizaciones. Como que siempre estamos corriendo en cerrar el mes y en cerrar el año y en el lanzamiento, ¿no? O sea, como en el año y poco tiempo nos dedicamos a largo plazo. Y te diría que lo tercero es eso, como conectar los puntos, ¿no? O sea, el poder lograr conectar los puntos para ver hacia dónde puedes llegar a largo plazo son la diferencia. Esas tres características creo que son las que más necesitas para el pensamiento estratégico. Pilotos. La innovación es el motor que impulsa el crecimiento de los negocios, abriendo nuevas oportunidades y permitiendo mantenerse a la vanguardia en un mercado competitivo. Sí, y el principal tema, ¿no? Y lo vemos, ¿no? O sea, ¿cuál es la principal característica de la innovación? La necesidad, ¿no? Cuando necesitas hacer algo es cuando realmente empiezas a ser innovador y a pensar diferente. En nuestra industria claramente la innovación, digo, nosotros estamos en una empresa de genérico, pero el poder ser el primer genérico con un producto de súper calidad, ¿no? A un precio accesible es lo que marca la diferencia. Entonces tenemos que innovar en que los pacientes mexicanos tengan esos productos accesibles lo más rápido posible. ¿Y cómo podemos hacer para adelantar esos tiempos y llegar primero que marca la diferencia? Pilotos. El éxito sostenible comienza con hábitos saludables, energía, enfoque y bienestar para alcanzar tus metas empresariales. A ver, yo te diría, y le hice la misma pregunta porque yo siento que no tengo la misma energía que tenía hace 10 años y me la contestaron y creo que la respuesta fue la correcta y lo he intentado seguir. El primero es hacer ejercicio, o sea, y a mí algunas veces me han dicho, Quique, haz lo que sea, pero no dejes de hacer ejercicio. Primero porque mis ideas fluyen mucho más, o sea, mucho más rápido y se conectan mucho mejor el día que hago ejercicio. Es impresionante. La segunda te diría que es dormir bien. Entonces en dormir intento en la medida de lo posible encontrar la misma hora para dormirme y empezar a entender a qué hora consigo el sueño profundo, que en mi caso suele ser entre las 10 y las 12 de la noche, entonces marca la diferencia. El tercero es comer bien, que digamos es uno en el que yo estoy empezando a trabajar, que no lo hago todo. Y el cuarto te diría que es la parte de meditación. Ahora, como me dijo en algún momento alguien, no intentes hacer los 4 a la vez porque es imposible. Entonces yo creo que tienes que ir haciendo pasos chiquitos pero sólidos. Y si tú logras esas 4 cosas, va bien. Y luego, eso te diría como por cosas personales. Luego te diría 2 cosas. Una, el apoyo de tu familia, ¿no? O sea, el poder platicar y saber y decir lo que estás viviendo. Creo que eso es importante y que muchas veces en esto no compartíamos y algo sale mal, ¿no? Y luego ser vulnerable, ¿no? O sea, yo, como te decía anteriormente, si alguien tiene cosas que mejorar, soy yo. Y lo hablo transparentemente con mi equipo. Oiga, nos salió mal esto, vamos a sacarlo. Entonces, primero tienes que estar bien tú en lo personal, creo, ¿no? Y creo que esas 4 cosas te ayudan. Segundo, tienes que estar bien tú con tu ambiente personal, ¿no? O sea, si tú no estás bien con tu familia o con tus hijos, difícilmente vas a poder rendir en lo profesional. Y tercero, ser vulnerable también hacia la organización, ¿no? O sea, se vale que nos salga algo mal, ¿no? Y nos van a salir muchas cosas malas. El chiste es que te salgan más positivas que negativas y las cosas van a ir saliendo. Sí, yo te diría lo que te dije anteriormente, o sea, si tú lo ves y yo lo llevo haciendo 13, 14 años, siempre hay 3 o 4 cosas que te van a hacer ser exitosos o no. O sea, y lo primero, tomarte el tiempo de identificar qué son esas 3 o 4 cosas, porque muchas veces no nos tomamos ese tiempo, y tenerlas escritas, ¿no? Yo cuando tenía oficina cerrada las escribía en el vidrio de atrás y ahí las ponía y cada vez que entraba a mi oficina sabía que era eso, porque como dices tú, tienes tantas cosas que te puedes perder. Entonces, tener el tiempo para saber cuáles son esas 3 o 4 cosas y luego no perderles el foco.
Segundo, te diría balancear la vida profesional de la personal, que no tengas ese reclamo a ti mismo de no estar, ¿no? Muchas veces somos nosotros mismos, pero yo hay cosas que no me pierdo, ¿no? Digo, no sé, mañana es la clase pública de mi hijo, el viernes es la clase pública de mi hijo y es el reporte final de la auditoría que llevamos aquí. Voy a estar en la clase pública de mi hijo y les voy a decir que atrasen 1 hora, y si no puedo estar, no puedo estar, pero hay cosas que hoy yo ya no estoy dispuesto a perderme y que creo que es lo que le pido al equipo. Y lo tercero, que es uno en el que estoy trabajando, es necesitas tiempo para desconectar, ¿no? O sea, es cierto que en algún momento necesitamos desconectar. Yo no lo hago del todo. Lo hice hace 1 año y medio en diciembre y me cambió totalmente, pero creo que sí necesitas 1 o 2 semanas de completa desconexión para recargar pilas. Entonces yo te diría que esas 3 o 4 cosas. Pilotos. Escuchar los consejos de los demás nos brinda nuevas perspectivas y aprendizajes que pueden marcar la diferencia en nuestro camino. Lo primero, que no vas a ganar todas, ¿no? Que tienes que aprender a vivir con la derrota. Y lo segundo, te diría que no tengas nada que echarte en cara. O sea, que hayas dado el 110%, tu máximo en todo lo que puedas. Para que si el resultado fue el contrario digas, hice hasta lo imposible, ¿no? O sea, di todo, ya no tenía ni, como dices tú, ni aire para seguir corriendo, corrí hasta la última jugada. Creo que esa, a lo mejor te las puse en mal orden, pero creo que esa es la primera, ¿no? Que des el 110%. Normalmente yo soy un creyente de que si diste lo máximo, los resultados en el corto o largo plazo van a venir. Aceptar la derrota, y luego te diría, muchas veces nos quedamos enganchados en esa derrota. Darle vuelta a la página. Dale vuelta a la página porque hay 14,000 revanchas. Ya tienes otro partido al otro día. Acepta que también alguien pudo haber sido mejor que tú y peléala a la siguiente, ¿no? O sea, un poco, el otro día lo oía con, no sé si fue Nadal o Djokovic, que decían, ya fallaste el saque, olvídate de ese saque, ya viene el siguiente punto, ¿no? Y creo que es muchas veces lo que nos falla. No nos cambiamos al siguiente punto o a la siguiente batalla. Esa sería la diferencia. Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos. Por Líder Empresarial. Haz que todas tus carnitas asadas se vuelvan un éxito con The Home Depot. Encuentra asadores innovadores como el asador de pellets Traeger Pro Series 22 en compra especial por solo $389 para sorprender a tus invitados con todo tipo de platillos. Desde la clásica carne asada que nunca falla, hasta costillas ahumadas o incluso un panque horneado. Este asador lo puede todo. Disfruta tu verano con entregas gratis y rápidas en asadores seleccionados en The Home Depot. Sujeto a disponibilidad.